vez en esta mañana voy a tratar de ser breve. Intentaré, prometo que lo voy a intentar, de ser breve para poder aprovechar este tiempo. Yo no sé qué entiende usted por unción profética, pero me gustaría ver qué piensan ustedes que es la unción profética. Me gustaría escuchar al menos 1, 2, 3. ¿Sobre una persona? ¿Será solo sobre una persona? Ok, muy bien. Lo que Dios puede decir a través de un profeta para una persona, una iglesia, una ciudad, una nación. Es decir, no solamente para una persona. Claro, lo que Dios puede decir puede ser bueno, pero también puede ser malo. Y lo malo, que nosotros consideramos malo, puede llegar a ser bueno, aunque nosotros lo veamos como malo. ¿Qué pasa si alguien viene, un profeta viene y te dice, de cierto, te digo, que vas a pasar 7 años de enfermedad? Ah, ¿quién quiere eso? Uno le diría, eso es una profecía mala. Pero luego de eso te dicen, pero Dios te va a sacar. Y a través de purificar tu alma. Mire, cuando Dios permite la enfermedad en un cuerpo, es porque Dios quiere purificar el alma. Por eso tenemos que preguntarnos, Señor, ¿y por qué una enfermedad así? Porque Dios está purificando un alma. Y como el cuerpo es pasajero y el alma no es pasajera, entonces aquello que aparentemente pudiera ser malo, Dios lo trastorna en bueno. Por eso la Biblia dice, a los que a Dios aman, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Diga conmigo, todas. Las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Aún los momentos difíciles. Ahora, vengo hablando hace 2 miércoles, trabajando con el grupo de líderes, vengo hablando de 3 palabras que me dio el Señor hace un tiempo atrás, que son, a ver si se acuerdan, luz, orden y rapto. Miren, escuchen con oídos circuncidados. Luz. Si no tenemos luz, no podemos ver. ¿Sí o no? Entró usted a su casa y estaba toda la luz apagada. ¿Y qué sucedió cuando usted encendió la luz? Quizás hasta salieron unas cucarachas, ¿no? Y ahí nomás. Pero la luz, cuando viene la luz, manifiesta lo que no está en orden. Es decir, que cuando la luz de Dios viene a la vida de una persona, se empieza a manifestar lo que no está bien, el desorden interior. Entonces, cuando viene la luz del Evangelio sobre una persona, inmediatamente Dios trae orden. Dios quiere que ordenemos nuestra vida, que ordenemos nuestro matrimonio, que ordenemos nuestra familia, que ordenemos nuestra iglesia, que ordenemos nuestra ciudad. Cuando Dios viene a traer luz a un alma, automáticamente tenemos que empezar a pelear para tener orden. Y a veces tenemos que pelear contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no hay luz y no hay orden, no va a haber rapto. Es decir, te quedas, no te vas con el Señor. Entonces tiene que haber luz, la luz del Evangelio, para... Miren, Génesis capítulo 1 dice, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice así o dice así. Génesis 1:1. Y en el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En el versículo 3 dice, Dios hizo la luz. Lo primero que Dios hace es luz, traer luz. Cuando una persona vive sin Cristo y ya no da más, y se cansó de vivir mal, porque sin Dios se vive mal, y se entrega al Señor Jesucristo, sucede
Génesis 1:3. Viene la luz. Y la luz empieza a disipar las tinieblas. La luz disipa las tinieblas. Y entonces fíjense que todo lo que viene en Génesis, luego es orden. Empieza a ordenar la creación. Con su palabra Dios comienza a crear. Y empieza a producirse un orden. Entonces tiene que haber luz, tiene que haber orden para que venga el rato. Eso es lo que venimos hablando. El domingo pasado, para los que estuvieron, recuerdan que hablamos sobre el sacerdocio. Y dijimos que hay una forma de hacer el sacerdocio, es al estilo Elí. Y que después había otra forma de hacer sacerdocio al estilo Sadoc. Hablábamos de 2 sacerdotes. Y uno que no quería amonestar, y no quería poner orden en su casa. Y entonces Dios, ¿qué dice? Lo desecha. Porque no quisiste poner orden. Porque lo máximo que fue es decirle a tus hijos, ¿qué están haciendo? Eso es lo que hizo Elí. Los hijos eran los sacerdotes. Y entonces le dice, he escuchado que ustedes hacen varias cosas más. Ya estaba viejito. Bastante más viejito que yo. Y entonces, medio cansado, con la voz muy tenue, le dijo, dejen de hacer eso. Mire esa reprensión. Pero no le dijo más nada. Y entonces Dios lo desecha. Y le dijo, basta, vos no podés estar. Vos no podés ser más. Y le quita la unción. Pero hablamos del sacerdote Sadoc y de la fidelidad. Y ese sacerdote, hermano, qué lindo ver en la iglesia sacerdote como Sadoc. Pero hoy tengo que hablarte sobre la unción profética. Y cómo cuando Dios trae orden a la casa, va a comenzar a fluir la unción profética. Dios me habló de 4 personas de nuestra congregación, donde Dios va a activar lo profético en esas 4 personas. Y luego se añadirán otros y empezarán a profetizar los domingos en la reunión. No te digo el próximo domingo, pero lo que yo acabo de hacer hace un momento fue declarar una palabra profética. Isaías 60, ahí estaba hablándole de lo profético. Y la palabra profética más segura es la que tenemos escrita. Pero de pronto Dios toma un profeta y empieza, así dice el Señor, pueblo mío, aquí hay una familia que está pasando por miseria. Y empieza la palabra profética a calar, a pegarle a esa familia solamente. Porque Dios la tiene en cuenta. Si Dios no la tuviese en cuenta, no le diría. Pero quiero hablarte de la unción profética. Y cómo hablé de que hace 2 domingos atrás empezamos a escribir una historia diferente en la iglesia. Lo crean o no, no importa. Yo sé que sí. Y necesitamos la unción profética. Ya vamos a ver para qué. Porque si yo pregunto, ¿cuánto le gustaría ser profeta? Toda la iglesia levanta la mano. Yo quiero ser profeta. ¿Quién no quiere recibir un mensaje de Dios y dárselo a otro, verdad? Pero ¿qué si la unción profética es para hablarte a ti? Ay, hermano. La verdad, que a veces cuando Dios me habla a mí de algo que no está bien, no nos gusta. Bueno, depende. Cuando Dios me habla, yo le Señor, gracias por hablar. No puedo sentar cabezón. Entonces quiero hablarte especialmente sobre 2 profetas que nos van a ayudar a poder entender lo que es la unción profética y cómo se va a desatar en la vida de nuestra iglesia. Miren, en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 24, la versión Nueva Traducción Viviente, en el verso 1 dice, una vez más, el enojo del Señor se ardió contra Israel. A ver, pregunto, ¿con quién estaba enojado Dios? Por favor, no se distraigan y preste atención porque este mensaje le va a calar hasta lo más profundo, le va a hacer tanto bien, hermano. ¿Con quién estaba enojado Dios? Según ese versículo. ¿Con quién? Contra una nación. Escuchen.
Fíjese que Dios puede estar enojado con una nación. Y quizás, si no se lo preguntó a Dios, pregúntele al Señor. Señor, hoy, ¿con qué naciones estás enojado? Hoy. Porque pudiéramos hablar de historia, pero lo importante sería saber, Señor, ¿estás enojado con alguna nación? A ver, te hago la pregunta. Y tratar de escuchar la voz de Dios a ver qué nación te dice. Mira. ¿Contra qué nación estará enojado Dios ahora? Escuchate. Algunos dicen, yo escuché como un zumbido, pastor, no sé, pero el teléfono mío no funciona bien, ¿viste? ¿Me pudieran decir si recibieron de Dios? ¿Sí? No de tus pensamientos. Nosotros podemos pensar una cosa, pero otra cosa es que Dios nos diga, estoy enojado con esta nación. A ver, ¿alguien se anima a decirme con qué nación puede estar enojado Dios? ¿Nadie se anima a profetizar? ¿Nadie? Sí, Ana. Haití. Vos sabés que sí, eso no te lo reveló Carmen y Sangre. Yo tengo que viajar a Haití un domingo. Voy a estar el próximo domingo y termino la reunión y salgo volando. Ahí sí que salgo volando. A ver, ¿habrá otra nación con la que Dios está enojado? Allá no tanto, che. Hay que sintonizar un poquito. Está enojado el Señor con Estados Unidos. Pero gracias a Dios, la ira del Señor ha menguado con Estados Unidos. Porque estamos haciendo algunas cosas que están alineadas a los propósitos de Dios. Pero México, por ejemplo. Si yo te preguntara por qué Dios puede estar airado con México, y hermano, yo te lo voy a decir así una vez más. Después de Argentina, en mi corazón, yo tengo México, no Estados Unidos, perdón, pero la verdad es esa. Amo México. Y amo Haití. Y amo Estados Unidos. Yo ya hace rato que me saqué la camiseta de Argentina. Pero si nos preguntamos, Señor, ¿y por qué está enojado con México? Ustedes leyeron las últimas estadísticas de muerte en México. Es increíble. Lo estamos viviendo aquí, hermano. 3 kilómetros de aquí. Ya está México. Entonces lo que nosotros tenemos que acostumbrar es afinar nuestro oído. A ver, ¿qué nos dice Dios? No lo que nos dicta el corazón. Si un profeta tiene que estar entendiendo esto. Ahora, yo quiero que por un momento, mire, lea esto. Una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó, esta palabra, y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Dice, ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. La otra versión dice que Dios lo incitó al rey, que era David, lo incitó para que hiciera un censo. Uno diría, pero ¿qué tiene de malo un censo? Hacer un censo, ¿qué tendría de malo, verdad? Pero la historia que se cuenta en Samuel, cuando vamos a Crónicas, en Crónicas nos dice que fue Satanás el que lo incitó, no dice Dios. Entonces uno dirá, entonces la Biblia se contradice. No, no se contradice la Biblia. Lo que pasa es que Crónica lo que está explicando es que Dios, como dice aquí, Dios utilizó a Satanás para que Satanás viniera a David y le dijera, haz un censo. Pero en realidad, quien estaba digitando los títeres o las marionetas era Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene un esclavo que se llama Satanás? Satanás es un esclavo de Dios. Satanás cree que él puede hacer lo que quiere, pero lo que no se da cuenta es que él está trabajando para Dios. Es un sonso bárbaro, ¿viste? Trabaja para Dios. Entonces tenemos que entender, esto es muy importante, que Dios dijo, sí, voy a dejar que el diablo le diga a David, quiero hacer un censo. Un censo, ¿sabes lo que es un censo?
preguntas, test que pudiéramos hacer para llegar a un objetivo de saber algo, por ejemplo, sobre la nación. Ahora uno diría, bueno, pero ¿y qué tiene de malo que David haga un censo? Pero mire, entonces el rey David, le dijo a Joab, este era uno de los comandantes, el comandante mayor, y a la comandante del ejército de Israel, le dijo, hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Mira, ahí está el propósito. El propósito era que él quería saber cuánto pueblo tenía. Entonces la pregunta no es ¿por qué? Sino ¿para qué querés saber, David? ¿Para qué querés saber, David, cuánto pueblo tenés? ¿Para qué? Y entonces tengo que leerles un pasaje de Deuteronomio que los judíos tenían muy en claro en aquel tiempo. Y esta palabra dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mire, esto es una cosa que tenemos que pelear hoy. Cuando alguien tiene cosas, bienes en esta vida, tiende a vanagloriarse. Vanagloria es una gloria vana. Vana es vapor en griego. Vapor es algo que se esfuma. Vos lo ves aquí, pero de pronto se esfumó y ya no lo viste más. Vanagloria. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, en realidad yo tengo la casa que tengo porque, bueno, yo, estudié. Yo estudié y me recibí de ingeniero. Y entonces sí me habré quemado noches. Mientras los otros jóvenes iban a bailar, yo me quedaba estudiando y me gradué de ingeniero. Y hoy por la sabiduría que Dios me ha dado, pero que en realidad yo tengo, entonces por la sabiduría que tengo todos estos bienes. Y empieza a pasar. Tengo una casa aquí, tengo una casa allá en la isla del Padre, tengo un carro aquí, le di un carro a mi señora, le di un carro a mi hijo. Y a vanagloriarse. Bien. En aquellos tiempos sucedía lo mismo. Entonces mucha gente decía, mi poder y la fuerza de mi mano. Mira, qué sonso es creer que nosotros, por nuestros méritos, podemos conseguir las cosas. Qué sonso que es no ver cómo Dios te dio, número uno, salud, para que puedas pensar, porque podrías haber sido un discapacitado mental, ¿viste? Podrías haber nacido todo así, ¿me entendés? Y no entender nada de lo que te están hablando en el mismo idioma, no entiendes por qué. Podrías haber nacido así, pero Dios quiso que tú tengas salud. Dios te regaló salud, entendimiento, para poder entender y poder aplicarla en las cosas de tu vida, cotidianas de la vida. Pero hay gente que dice, no, por mi poder y la fuerza de mi mano, yo he conseguido esto. ¿Qué sucede con el rey David? Dios lo había levantado a David, hermano, un tremendo rey. Pero ahora él quería saber cuánta fuerza él tenía, porque él era el rey predilecto de Dios. Y se manda un censo. Joab, vení, quiero que vayas a censar desde Dan hasta Beerseba, desde el norte de Israel hasta el sur de Israel. Yo quiero que vayas y me censes todos los judíos que haya por donde estén. Quiero que los censes. Y Joab, yo no le voy a leer toda la historia, pero Joab dice, rey mío, tú sabes que, ahí está, en Deuteronomio, no le digo así, pero dice la palabra que no deberíamos. La palabra del rey prevaleció, dice. Y entonces fueron a hacer el censo. Mire, en esto va a aparecer en escena un profeta. ¿Estamos hablando de qué tema? Muy bien, una sola. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Entonces, vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, verso 10 y 11, pero en el verso 10, también en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero después de haber levantado el censo, yo voy cortando la historia porque si no, no llegamos, ¿viste? Pero salieron a hacer el censo y lo hicieron. Después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia. Ay, qué
que hermano, aquí tendríamos para predicar 1 hora sobre esto. Cuando te remuerde la conciencia. Cuando vos vas manejando tus 0 kilómetros y de pronto un sonso, ¿viste? En la vida. ¡Pum! Te chocó. Y te arruinó el Mercedes-Benz modelo 2017. Que lo reventaron el auto, al carrito. ¡Ah! ¡Qué bronca, ¿no? Es que la hermanita tal venía leyendo el Facebook, ¿viste? Manejando el otro carro, que era un Camaro de 1900, qué sé yo, entonces, lo mató. Autito nuevo. Y entonces empieza a remorder, ¿para qué habré salido con el carro? Hoy, justo, ¿para qué salí? Un ejemplo solamente. Cuando las cosas que hacemos no las hacemos bien, hay un momento donde nuestra conciencia, porque Dios te dio conciencia, no sé si sabías que eso es otro don de Dios, que vos seas una persona consciente. Entonces, empezamos a mirar las otras y sí, la verdad me equivoqué, la verdad. Ya llevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divorcios y ninguna de ellas de las buenas, ninguna me tocó buena. ¡Qué mala suerte que tiene el amigo, ¿no? Ya estaba con la octava. Y entonces le agarra un remordimiento de conciencia. Y fíjense que dice David, entonces le habla al Señor. Y le dice, he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esa... Mire cómo pensaba David. Tontería, dice, en esta versión. ¿A usted le parece que lo que hizo David fue una tontería? Ahora va a ver. Pero miren lo que está evaluando aquí, cómo evalúa, mejor dicho, David. David dice, sí, Señor, me equivoqué, hice una tontería. ¿Eso no será acaso minimizar un tremendo error? Porque ahora van a ver lo que pasó por ese censo. Fue terrible. 70.000 personas murieron por el censo. A ver, vamos a la historia. Pero mira, yo quiero que puedas evaluar, poner en la balanza cómo evaluó David y cómo evaluó Dios lo que David hizo. Entonces, él dice, te ruego que me perdone mi culpa por haber cometido esta tontería. Y allí aparece en escena un profeta llamado Gad. Hay muy pocos pasajes bíblicos que nos hablan de Gad, pero cada vez que vemos la historia de este profeta Gad en la Biblia, la verdad, hermano, es muy interesante. Así como hablamos de Sadoc el domingo pasado como sacerdote, hoy quiero mirar y centrar un poquito la lupa en Gad, porque es un profeta que puede enseñar muchas cosas. Y aquellos que quieren trabajar en lo profético, más vale que tomen nota y empiecen a sacar astilla del tronco que te estoy dando. Ok. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje. Yo el domingo pasado leí que en la antigüedad a los profetas se les llamaba vidente. Eso dice la palabra. Vidente se le dice a un profeta. Lo dejé en claro eso. Lo mostré con el versículo bíblico. Entonces ahora estamos hablando de un vidente, es decir, de un profeta. Y Dios le habla, pero no le habla a la noche. A ver, le habla en la mañana. Una de las cosas que tendríamos que sacar como enseñanza es que si tú quieres la revelación, levántate. Deja de dormir, dormilón. ¿No quieres recibir? Sí, levántate. ¿Y a qué hora te va a levantar? Bueno, para mí es temprano, pastor, las 11 de la mañana, y la hora que... Está bien, si te gusta así. Pero a la mañana siguiente, la palabra, hay otra versión que dice a la mañana muy temprano, no temprano, a la mañana muy temprano. El profeta recibe la palabra. Y entonces el Señor viene al profeta Gad, quien era el
vidente? Mire, era el vidente de David. ¿Qué otra cosa interesante? No era un vidente que andaba ahí como llanero solitario y dando palabras a todo el mundo. Dice el Señor, el tercer auto que tienes se te va a romper. No, yo tengo uno solo. Y bueno, el teléfono de compuesto. Mire, el otro día, hermano, en Facebook encontré algo que me quería reír. Había un pastor con un teléfono, hermano, que lo viste, hermano, es terrible eso. Un pastor que andaba así como si yo estuviera ahora. Sí, señor, ¿qué querés que le diga al hermano? ¿Qué le digo? Que está panzona. Digo, perdón, imagínense, hermano, hablándole por teléfono a Dios y Dios contestándole. Según él, profeta. Yo sé que eso lo tuyo es pecho caído. Imagínense, semejante bandolero, hermano, que Dios le habla por teléfono. Y así iba dando palabras proféticas. No, hermano. De eso, ¿sabe cuándo? Porque la Biblia advierte que en los últimos días habrá falsos profetas. Pero Dios no dice que se terminan los profetas. Falsos profetas. Y en Corintios, cuando dice que las profecías acabarán, está hablando de un tiempo, un caído, donde ya la iglesia no está. La iglesia se fue y se va a terminar la profecía. Pero es muy claro, hermano, hay que estudiar un poquito la palabra para entenderla. Pero profetas, ministerio profético, hoy tiene que estar activo en la iglesia. Y ya vamos a ver a qué punto. Ahora, lo cierto es que el vidente era el vidente de David y le dio este mensaje. ¿Cuántos quieren saber qué mensaje le dio Dios al profeta? Yo levanté a las 2, a las 3, a las 4. Yo quiero saber qué le dijo Dios al profeta Gad. Ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy 3 opciones. ¿Qué 3 opciones? Terrible. Escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. Y entonces le habla de 3 años, 3 meses y 3 días. Pero lo que le dice el profeta, ¿usted quiere saber? Se lo dijo. Entonces dice, de modo que Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra? Mire, y menos mal que a este le dieron por lo menos opciones, ¿no? 3 años de hambre en toda la tierra, 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país. Piénsalo bien, le dice el profeta Gad a David. Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Mires, ahora vamos a hablar del profeta por un momento. Qué fiel el profeta, porque como si Dios no escuchara. Es decir, Dios está en los cielos, lo está mirando el profeta, lo está mirando David, y él ya está sabiendo. Pero Dios le dice al profeta, yo quiero que tú vayas, le digas y vuelvas y me responda lo que dijo David. ¿Por qué será? Porque si Dios todo lo sabe, ¿para qué le dice al rey David? ¿Y para qué que le dice a Gad que le diga al rey David? Si Dios está escuchando la conversación, si Dios todo lo sabe. Porque Dios está buscando fidelidad en el profeta. Y que el profeta tenga esa actitud de volver a Dios después de soltar la palabra profética. Es decir, que el profeta de oficio, porque hay profetas que no son de oficio, ahora lo vamos a ver eso. Pero el profeta de oficio es el que caminando constantemente está profetizando. Está hablando de esto, David está profetizando. Ese es el profeta de oficio. Pero hay profetas que no son de oficio y son los profetas que quizás una vez cada 15 años profetizan. Pero le pegan, pero profetizan de vez en cuando. Una forma de decir 15 años, no puede ser mucho menos. Entonces dice, piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Mire qué calibre de este profeta. Qué lindo, ¿verdad? Oye, entonces el verso 24 dice, dice David, mire ahora, claro, viste, él mandó a hacer el censo, viene, le dice, mira, tenemos tanto pueblo en Israel. Él se da cuenta, se acuerda de aquella palabra de Deuteronomio, se da cuenta que cometió un error, dice, por momentos dice, una tontería, hice una tontería, dice, pero de pronto estoy en una situación
situación desesperada. Mire, mire, mire. Mire esa expresión de David. ¿Alguna vez estuviste en una situación desesperada? Pero desesperada. Eso no va para las mujeres, solamente. Quizás también a vos te pasó, mi hermano, al igual que a mí. Pasamos por una situación de desesperación. ¿Qué hago? En la desesperación es la pregunta. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Parece que todas las puertas se cerraron. No hay ni siquiera una puertita chiquita por donde arrastrarte y pasar. No hay. No hay. Qué terrible la desesperación. Y entonces David dice, estoy en una situación desesperada. Le respondió David a Gad, mejor que caigamos nosotros en las manos de Dios o del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Mire cómo supo elegir de las tres. Número 1, le dijeron hambre en toda la tierra, 3 años de hambre en toda la tierra. 2, 3 meses de ¿qué? De que tus enemigos te persigan. Es decir, David no quería pasar por la situación que al final pasó. Que sus propios hijos, yo se lo conté el domingo pasado. El que no vino el domingo pasado va a tener que recurrir a YouTube y ver en el canal de YouTube de que predicamos el domingo pasado. Pero él pasó 2 experiencias muy amargas. Primero, a Absalón, que le quiere quitar el reino, y luego a Adonías, que le quiere quitar el reino. Y él pasó desesperación porque tuvo que dejar el trono y huir como una ratita de barco, hermano. Ahora, fíjense que aquí estamos viendo que David dice, fue sabio David, prefiero caer en las manos de Dios antes que caer en las manos de los hombres. Los hombres te dan sin misericordia, pero Dios tiene misericordia. Entonces eligió la última, eligió 3 días de pestilencia. Mire usted, por haber hecho el censo, 3 días de pestilencia. Y mire, avanzo. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Aquí esta versión dice los 3 días, otra versión le dice hasta el final del tiempo, que aparentemente fueron 2 días y medio. Pero 2 días y medio, 3, según los comentaristas, ¿no? Ahora, un total de 70.000 personas murieron en toda la nación de Israel, no en toda la tierra. En toda la nación de Israel murieron 70.000 personas. ¡Wow, hermano! 70.000 personas. Desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur. Pero miren, sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, ya había empezado, ¿viste? El ángel que había sido enviado por Dios empezó a matar a los propios judíos, hermano, a Israel. 70.000. Y de pronto dice, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna, el Jebuseo. Ahora ya vamos a ver por qué esto. Pero lo continúo. Cuando David vio al ángel, mire, David vio al ángel, el ángel que venía matando. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor, soy yo el que pecó e hizo el mal. Ahora, yo pregunto, ¿será así? Porque cuando yo le pregunté a usted al principio de todo, le dije, ¿quién pecó? Y usted me dijo que la Biblia dice que fue Israel, y usted no le habló. Dice que Dios se encendió en enojo contra Israel, porque era Israel el que estaba pecando. Pero aquí tiene una óptica el rey de decir, soy yo el que, claro, él pecó, porque él hizo el censo. Él pecó, pero en realidad el censo vino como una consecuencia del pecado del pueblo. Es decir, que él la negó, pero también todos pecaron. No solo el rey, sino el pueblo. Y entonces dice, pero estas personas son tan inocentes como ovejas, que no es así. ¿Qué han hecho que tu enojo caiga sobre mí y mi familia? Dice David. Ay, 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 ay. Cuando usted escuche el video del domingo pasado, se va a dar cuenta por qué. Esta palabra, cómo abrió una puerta de destrucción en la familia de David.
enseñanza. Nunca digas que el mal caiga sobre mí, me parta un rayo a mí y mi familia. Y te dice eso. Loco, en un momento de locura. Los psicólogos en Haití dicen que todos los haitianos en el día tienen 5 minutos de locura. Y yo he visto cada cosa en esa nación, ustedes no se imaginan. 5 minutos de locura. Y en los 5 minutos de locura he escuchado a hombres de Dios tener que decirle yo, para, no me diga más nada, mira, no me diga más nada, te bajo yo de la camioneta. Un día le dije a un loco, en esos 5 minutos de locura dijo una barbaridad, como la está diciendo aquí David, que el mal caiga sobre mí y mi familia, y le cayó. Cuidado con lo que hablas con tu boca. Cuidado con mal decir mal. Cuidado con decir mal sobre nuestros hijos. Cuidado en un momento de enojo con lo que tú le dices a tu esposa. Cuidado en un momento de enojo con lo que tú le dices a tu esposo. Cuidado. Porque dice la palabra de Dios nos enseña que en nuestra boca está el bien y está el mal. Aquí hay una muestra clara de lo que es hablar locamente sin pensar. Primero piensa y después habla. No hables sin pensar. Muy bien, esa fue de extra, fue esa. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Mire, había una era, lo que se le llama la era, es cuando en un lugar muy alto hay una roca importante. En ese tiempo, el altar estaba en otro, no me acuerdo ya el nombre, el altar estaba en otro lugar. Pero Dios le dice por medio otra vez del profeta, mira esa era que está ahí, ese campo, quiere decir que está alto. Bueno, dile a David que suba allí, que compre ese lugar y allí arriba me haga un altar. Si no me hace el altar allá arriba, le voy a decir al ángel que siga, entre a Jerusalén y que siga matando. Ese es de lo que está diciendo la palabra. Entonces, claro, David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Ahora, mire, llega allá y le dice al dueño de la era, le dice, mira, Dios me dijo que yo tengo que hacer aquí un altar. Y entonces el hombre de ahí, que era un jebuseo, le dice, no hay problema, te entrego la tierra, te doy los bueyes, para que hagan el sacrificio. Y David dijo algo muy interesante. Yo no voy a ofrendar algo que nada me cueste. Qué linda ese pasaje. Es decir, que la ofrenda tiene que tener sacrificio. No puede haber ofrenda de la cual Dios se agrade si no hay sacrificio. Mira qué enseñanza. Cuando la gente va y trabaja durante la semana, mañana, lunes, ¿viste? Perdón, te tengo que dar una mala noticia. Mañana tenés que ir a trabajar, hermano. A las 7 de la mañana, algunos a las 6, a las 7, no, ¿viste? Es parte de la maldición de Génesis 1, Génesis 3. Bueno, ok. Entonces, lo cierto es que quiere trabajar. Y entonces quiere trabajar todos los días. ¿Cómo cuesta levantarte de la cama? Abrir la sábana, ¿viste? Encontrar la chancleta, la chancla que llaman ustedes, ¿viste? Y ya estás medio mareado, no porque tomaste nada, ¿no? Sino porque estás, ¿viste? Acostumbrado a la almohadita y que levanta, ir a laburar. Qué feo, ¿no? Es bravo, ¿no? Y encima viene el domingo a la iglesia y el pastor lo empieza a manguear. Y a veces tenés que poner la ofrenda, vas en el cesto y empieza a pasar el tiempo y no tengo más neto. Sale el domingo en la tarde, plumereado. Como gallina sin pluma, ¿viste? Lo plumerearon, lo sacaron todo. Como oveja sin lana. Pero Dios dice, un momento, no puede haber ofrenda si no hay sacrificio. De eso dice Dios, yo me agrado. Ofrendar con sacrificio. Cuando más, ¿viste? Cuando el billetito decía, ¿viste? Es de 100, 1, 0, 0. ¿Cómo cuesta largar ese, no? Sí, el otro, el que dice 1, sí, pero sí,
te cuesta, ¿no? David dice, no hay ofrenda. Y le pagó un muy buen dinero por esa era. Número uno, aquí vimos al profeta Gad, cómo actuó él. Ahora, quiero que por un momento miremos 3 versículos, rapidito nada más. Número uno, 1 Corintios 14, la palabra profetizar está allí. Y dice la palabra procura, los dones espirituales. Allí es la palabra procura. Procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Escuche bien, por favor, iglesia. El Señor está hablando a través de su palabra. Es decir, que nosotros tenemos que procurar los dones. ¿Cuántos dones hay en la Biblia? En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Hablamos de 18 dones. Y entonces Dios dice que debemos procurar los dones. Son capacidades que el Espíritu Santo nos da para llevar a cabo el ministerio que es de Él. A mí Dios me dio muchos dones. Muchos. Conmigo Dios fue. Ay, hermano, si fue bueno. Pregunto, ¿ya sabes cuáles son tus dones? Bueno, yo tengo el don de amigo. ¿Sí? ¿Eso dónde está? En Cuarta de Reyes. 18 dones que el Señor le dio a la iglesia. Y entonces aquí nos está diciendo, procuren, es decir, intenten activar, intenten tener los dones del Espíritu Santo. Pero dice algo más. Pero sobre todo, se viene una para la iglesia, hermano. Sobre todo que profeticéis. Claro, hay gente que dice, bueno, pero la palabra profetizar ahí significa predicar. Por lo tanto, no, ya vas a ver que no. Te equivocaste. Para que podamos entender mejor, esta palabra profetizar es profeteo. Profeteo, en la concordancia Strong es 4395. Profeteo significa alguien que predice eventos. Escuche. Alguien que predice un evento en una persona, en una iglesia, en una ciudad o en una nación. Ahora, Dios es el que se encarga de enviar el mensaje al profeta. En el Antiguo Testamento, al vidente. En el Nuevo Testamento, al profeta. Entonces, que predice eventos, número 1. 2, que habla bajo inspiración. No bajo lo sospeché desde un principio. Este hermano está en pecado, tiene cara de pecador. Entonces Dios dice, pecador adúltero. Y el otro era un santo en esa área. Era un santo en esa área. Y dice, hermano, si yo habría escuchado profeta, de todos, los buenos y los malos, los que realmente me profetizaron y los que, hermano, bueno, que habla bajo inspiración del Espíritu, que es el que da los dones, el que reparte los dones, y el que da los dones es el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? Si acaso no es al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es una persona, y por ser persona yo puedo hablar con Él y pedirle a Él. No está mal que tú le pidas al Señor, claro que no. Y no está mal tampoco que le pidas al Padre, claro que por supuesto. Pero el Espíritu Santo es alguien con quien tú tienes que aprender a hablar todos los días, comenzar a tener un diálogo. Espíritu Santo, buen día. ¿Cómo te? Gracias, Señor. Qué bien que dormí, Señor. Tengo salud, estoy pudiendo mirar a la suegra. Estoy viendo bien. Señor, me serviste un desayunito. Gracias, papá, qué lindo estaban los huevitos. ¿Cómo le llaman? Divorciados, le ponen encima los huevos. No sé por qué le dicen divorciados. Si son riquísimos, el verde y el rojo, los dos hermanos. Bueno, pero Señor, gracias por los huevitos divorciados que desayuné esta mañana. Y así, ¿no? ¿O no? Bueno, que habla bajo inspiración, que ejerce el oficio profético. El profeta debe ver lo que él hace como un oficio.
pasaje en 1 Corintios, capítulo 14, verso 22. La profecía no es para los incrédulos. Si nosotros utilizáramos la palabra profetizar para decir que es una predicación, entonces la predicación es para el inconverso. Pero aquí dice que la profecía no es para los incrédulos, para aquellos que no creen en Dios, sino ¿para quién? Si es para los creyentes, ¿dónde se debe aplicar la palabra profética? En la iglesia. En la asamblea, que es esta. Aquí es donde tiene que haber palabra profética. Claro, el problema es cuando uno está tan sordito, ¿viste? Que Dios utiliza al pastor que predica, que sea. Dios lo utiliza y profetiza a través de él. Y algunos no se dan cuenta que hay una palabra profética. Lo vieron como un hombre, lo escucharon y se fueron a su casa. Sin haber entendido dónde estaba la rema profética, la palabra profética. Entonces dice Corintios que la profecía no es para los incrédulos, es para los creyentes. Y tercero, Tesalonicenses dice, no menospreciéis la profecía. Iglesia, quiero decirte, vamos a entrar en lo profético. Pero para que podamos entrar en lo profético tiene que haber orden. Si no hay orden en la casa, podemos entrar a vivir lo que vivió la iglesia de Corinto. El miércoles yo estaba explicando en la escuela de líderes, hermanos, si te estás perdiendo los miércoles, vos no sabés lo que te perdés los miércoles. Este miércoles te perdiste una discada. Después de la palabra nos comimos una discada, che. Y pastel, bueno, y coca, en fin. Eso es una vez al mes. Pero lo cierto es, hermano, ¿qué haces los miércoles vos? El año pasado dijiste que vos no te querías perder ninguna. Y te la estás perdiendo toda. Te la estás perdiendo. Sí, hermano, te vi. Ok, te la estás perdiendo. ¿Qué haces los miércoles que no estás recibiendo, hermano, el alimento más sólido de los miércoles? Entonces tenemos que entender que no podemos menospreciar la profecía. Y esto es parte de lo que hablamos el miércoles. Dios le dice a Pedro, anda a corregir y poner orden en los hebreos. Pero a Pablo le dice, a vos, Pablo, vos ponés orden con los gentiles. Y hablamos de que gentil significa pagano. Es decir, podés decirle a vos, sos un pagano, anda, vas a ser pagano. Ok, no me quiero quedar. Profeta Samuel, ya termino. Profeta Samuel, hoy hablamos de qué profeta? Gad. Ahora miramos un poquito lo que pasó con Samuel. Dice 1 Samuel 3:11, cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron, ¿qué? Hasta Saúl el profeta. Saúl era el rey de Israel. A diferencia de lo que vimos hoy, que el rey era David, Saúl fue el primer rey. Y estaba en un ambiente de profetas. Pero este hermano era un asno. Perdón por el pobre asno, perdón asno. Este rey era un asno. Cabeza dura total. Él no tenía un pueblo de ovejas. Él tenía un pueblo de asnos. Pero sin embargo, porque había una escuela profética, se para en el medio este rey Saúl y empieza a profetizar. Y entonces los que estaban al lado dicen, ¿pero qué? Estamos todos lejos. El rey Saúl es profeta. Saúl es profeta. Pregúntale al lado, ¿vos crees que vos puedas ser profeta? A ver, míralo bien a ver qué te dicen cuando le decía así. Y si no, pregunta al rey, ¿vos crees que yo puedo ser profeta? Convéncelo del lado, a ver qué te dice. ¿Vos crees que yo puedo ser profeta? Mira, hermano, si Saúl fue profeta, te puedo asegurar que vos podés ser 10 veces profeta. Así que tengo una buena para decirte. Cuando hay un ambiente profético, cualquiera puede profetizar. Pero el apóstol Pablo, que es el apóstol para nosotros los gentiles, él dice la forma en que deben profetizar. Y sobre eso voy a hablar el miércoles. ¿Continuará ese tema? No, continúa. Bien. Cuando
Cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. Miren, hasta adoraba y todo el tipo de el asno este. Miren, no solo profetizó, sino que también adoró. Y entonces le dicen a Jesús: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y dice que el Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad. Es decir, que hoy en día hay un montón de pastores que son bandidos. Hay un montón de profetas que son bandidos. Hay un montón de maestros que son bandidos. Hay un montón de apóstoles que son bandidos. Pero entonces tenemos que mirar muy bien. Porque en el último tiempo lo que Dios está diciendo es que se va a llenar de pícaros. Ahora aquí estamos viendo de que cuando Saúl terminó de profetizar, subió al lugar de adoración. Pero miren, en 1 de Samuel, en capítulo 15, verso 3 dice: ve pues, mire, Dios le está dando una orden, mire, Dios le está dando una orden precisa a este asno. Le está diciendo algo que, hermano, cualquiera lo entiende. Es Dios hablándole a este hombre. Bueno, ¿hombre? Sí, hombre. Ve pues, hiere a Amalek. Mire cuando Dios lo que te puede llegar a decir Dios. Pastor, discúlpeme, ¿y Dios dice esa clase de mensajes hoy en día? ¿No será que Bin Laden también? Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Los bebés que toman pecho. Y dice: vacas, ovejas, camellos y asnos. Yo quiero que entienda eso. Amalek era un grupo de gente totalmente contaminada, desde lo genético y en cuanto a lo espiritual, totalmente contaminados. Eran los enemigos del pueblo de Dios. Entonces Dios le da una orden al rey Saúl: anda y destruime todo. Todo. Hermano, perdón. Cuando Dios dice todo, ¿qué será? Todo. ¿Le parece que ese mensaje era un mensaje que daba a pensar, a ver, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Con quién? Es clarito. Ve, pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mire, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños. Ahora, mire ese mensaje. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag. Agag era el rey de los amalecitas. Y entonces dice: tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Pero Dios le dio una orden precisa: matalo al bandido ese de Amalek, al rey. Matá todo, no dejen nada, prende fuego toda esa ciudad, todo ese grupo de gente. Y entonces, mire, tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Y dice algo más: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Mire, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Mire. ¿De qué era un asno? Que no tenía, sin entendimiento. Y Dios le dijo que mate todo. Y él vio unas ovejitas gorditas, con muchas lanas. Y dijo: ¡ay, esa carnita debe estar de rica! Y lo perdonó. Y dice también, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, consideraron. Yo considero que esto está bueno, esto está malo, esto está bueno. Es como los pastores, ¿viste? Que conozco a algunos y a un Matamoros, ¿no? Que vino alguien del cartel y le dijo: pastor, yo tengo este dinerito para que usted construya la iglesia. Sé de lo que estoy hablando. Y con ese dinero derramado en sangre construyeron la iglesia. Oh, sí, bueno, extiéndame cheque a nombre del ministerio. Bandidos.
Y entonces dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, a eso se destruyeron. La sobra, ¿viste eso? Ah, no, pero esto no. Entonces ahora el hermanito, que tiene $2 millones del narco, ¿viste? Ahora se convierte en primer anciano de la iglesia apostólica. Hermano, perdón, pero eso sucede en nuestro día. Y hasta noticias corren de que aquí en el valle también hay una iglesia bien grande y bien linda. Yo estuve en esa iglesia con dinero de narco. Qué terrible. El juicio que va a venir de Dios ya está viniendo una. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido? Miren, ahí aparece el profeta Samuel. El que le dijo, dice el Señor, que tenéis que matar a todos. Samuel dio la palabra perfecta. Pero ahora Samuel viene al rey Saúl y le dice, estoy escuchando un balido. Estoy escuchando un balido de una oveja. ¿De quiénes son esas ovejas? Y miren lo que dice Saúl. Por eso le dije que era un asno. Y entonces bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Jehová te envió en misión. Es decir, escúchame, Saúl. Dios te envió una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Pero entonces, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo, has hecho lo malo, has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Lo que pasa es que a veces nosotros queremos hacer ante los ojos de los hombres lo bueno, pero no nos damos cuenta que eso quizás no es todo lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No hiciste lo que Jehová te dijo. Hermano, cuando Dios habla, Dios es puntual. Si Dios te dice, deja el adulterio, más vale que dejes el adulterio, más vale que lo dejes. Dios es específico. Entonces, como a veces la gente no quiere entender, Dios empieza a levantar profetas. Claro, quizás el profeta te lo va a decir de una forma muy diferente. Quizás tú no quieres escuchar que te señale públicamente, pero a veces Dios lo hace. Y yo he escuchado a profetas de Dios denunciar un pecado públicamente. ¿Saben qué feo que es? Que Dios me tome y Dios me diga, no señala lo que es hermano. Sí, no será mi pastor, no sea a él, pero no a mí. Y te vengan al oído y te digan, dice el Señor, algo que nadie sabía. Ahí te pega. Y ahí puedes sentir, saber que es el Espíritu de Dios, porque hay una palabra profética que te puede llegar a hablar como me habló a mí de lo que me había pasado en mi infancia. ¿Quién sabía? A los 40 años míos, ¿quién podía saber lo que me pasó a los 8 años? Nadie. Solo Dios hablándole a la profeta y diciendo, a los 8 años tú fuiste menoscabado en tu hombría. Qué preciosa que es la palabra profética. Dice Tesalonicenses, no menospreciéis la profecía. De que eso se tiene que activar en la iglesia. Y se va a activar en la iglesia. Para bendición del cuerpo de Cristo. Para honrar al Rey, pero para bendición. Ahora, iglesia, llegó el tiempo. Bueno, yo quiero aplaudir al Señor, ¿por qué no lo aplaudo? Necesitamos la profecía. Hacen los músicos, hermano. ¿Cuánto necesitamos lo profético? Por favor, mi hermano, no te distraigas. Quizás hasta Dios te quiera hablar hoy. Ahora va. Por favor, no te distraigas. No te distraigas. Ciérrame la puerta. Ciérrame la puertita.
tus ojos un minutito. Hermano, cierra tus ojos. Hay que aprender obediencia, hermano. Una de las características de los hombres y mujeres que Dios va a levantar para los proféticos es que dejan de lado toda rebeldía. En ese momento en que el profeta Samuel está confrontándolo a Saúl, Dios habla por boca de Samuel y dice: como pecado de adivinación es la rebelión. ¡Ay, Señor! Dios está poniendo en el mismo nivel a un adivino que él aborrece al adivino. Lo está poniendo en el mismo nivel a un rebelde. Rebeldía, adivino. Y entonces Dios toma la boca del profeta Samuel y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y hechicería es la idolatría. Dios busca gente que se despoja de toda idolatría. A veces el ídolo somos nosotros mismos. No puede haber rebeldía, no puede haber egolatría. Yo te ruego, mi hermano, que en este momento le digas al Señor: Señor, yo quiero de tu espíritu. Quiero disfrutar de lo profético, Señor. Pero yo entiendo, Señor, que para poder disfrutar de lo profético debo renunciar a toda rebeldía y a toda idolatría. Así que, Señor, si hay algo de rebeldía en mi vida, por favor, Señor, yo renuncio. Así decirle al Señor. No te distraigas, no me miren a mí, por favor. Habla con el Señor. Renuncia ahí a toda rebeldía, a toda idolatría. Quizás es el momento en que tenga que decirle: Señor, perdón, porque yo soy rebelde a tu palabra. Porque cuando tú me hablas, cuando tú me enseñas, Señor, lo obedezco. Y eso, Señor, significa que yo soy rebelde. Pero, Señor, yo quiero disfrutar de ese don. Tu palabra me dice que yo tengo que procurar los mejores dones, y por sobre todos los dones tengo que profetizar. Entonces, Señor, por favor, perdóname, Señor. Ministra mi alma, Señor. Si hay vestigio de rebeldía, si hay vestigio de idolatría, Señor, hoy renuncio. En el nombre poderoso de Jesús. Renuncio. Quiero poseer las cualidades para profetizar: obediencia y humildad. Obediencia y humildad. Hermano querido, hermana, si estás anhelando, si vos sabés que tu espíritu ahora está siendo tocado por el Espíritu de Dios y te está convenciendo de que necesitas volver a la obediencia y volver a la humildad para que seas un instrumento profético de Dios. Qué mejor que este momento. Señor, por favor. Es verdad, Señor, soy desobediente, Señor. Si me has advertido 1, 2 y 3 y tantas veces sobre lo mismo, perdón, Señor, por ser desobediente.
Padre, gracias por recordarme que yo estoy muerto en Cristo por el bautismo. Que estoy muerto. Y un muerto no reacciona. Un muerto no tiene orgullo. Señor, Padre bueno, Padre bueno, yo declaro con mi boca y con mi corazón que he muerto. Que he muerto. Y si he muerto, Señor, ¿por qué reacciono? Señor, quiero entregarte. Oh Dios, toda mi alma, mi espíritu, quiero entregarte. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Espíritu Santo, preciosa persona de la Trinidad. Espíritu Santo, visítanos en esta mañana, en este mediodía. Y empieza a tomar el control total de nuestras vidas. Señor, anhelamos lo profético. El Señor me habló de 4 personas que Dios va a comenzar a levantar. Martín, prepárate, sos la primera. Salomón, prepárate, sos la segunda. Esto no significa que hay solamente 4. En el Espíritu siento que Dios va a levantar un ministerio profético. Conchi, prepárate. Samantha, prepárate. Prepárense porque el Señor los va a empezar a usar con palabras proféticas. Pero primeramente hay que entender lo que hemos dicho. No más rebeldía. No más idolatría. Ahora obediencia y humildad. Y la gloria de Dios nos va a visitar. Padre, como apóstol, profeta tuyo, Señor, yo desato sobre esta iglesia lo que por algún tiempo frené, porque entendiendo del Espíritu que no era el tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, haz lo que tú quieras, Señor. Tú eres el Señor de la iglesia. Muévete como tú quieras, Señor. En lo profético. Anhelamos lo profético. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tiempo, iglesia. Es tiempo. Pónganse de pie, por favor. Adoramos a Dios. La letra, por favor. Imagínate el trono. Voy a dar. Es rey sobre el principado. Si hasta Satanás es esclavo.